Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Desafortunadamente yo no voy a ser tan alegre como él. Mi texto se llama Cuando el ruido se enciende, intersecciones entre Foucault, Dessertó, Cortázar y Sophie Canal. En el poemario, novela, teatro y canción, Geometrías del Deseo. Tampoco voy a ser tan densa. Me voy a centrar sobre todo en Cortázar, dado el tiempo y dado también los paralelos. La noche en que varios amigos, incluidos entre ellos Sofía y yo, nos encontrábamos bajo una luna inmensa en la plaza de San Telmo, en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires, yo pensaba en un nombre que ocupase un espacio para mi regreso a esa ciudad, porque yo sabía que me tocaría regresar, pero no sabía cuándo ni por qué. Yo en ese momento era la sensación de tener una respuesta en la punta de la lengua y de saber que la punta de mi lengua sería el hogar de aquella sensación. Punto. El azar comenzaba a bailar en la mesa y las posibilidades, la incertidumbre, la fe parecían ser sinónimos. Pero de este tema, sobre el azar, ya lo hablará Sofía con mucha más certeza. Sofía entonces, en esta anécdota que comento, dibujó un poema mental, un caligrama, un documental sin sonido, un umbral en medio de la noche. Utilizo sus palabras, no son mías. Estas palabras las encontrarán como versos salpicando agudos razonamientos, irónicas formas de sanar. Como lo diría Poliner sobre las frutas y la luz, Sofía me dijo: abril, regresa en abril. Desde ese momento, sin querer y olvidándolo, y olvidándome de lo que ella me había dicho, mi vida comenzó a llenarse de aviones y de fechas diciendo: abril, regresas en abril. Y así será por 4 años más. Por temas académicos y por razones emocionales y porque mi vida, ya sin querer, encontró su azar objetivo en esta mesa, esa noche y nuevamente ahora. Mis viajes en abril son como la pulcritud de los círculos, título de uno de los últimos cuentos de este libro que comienza con el capítulo 2. Es decir, no hay capítulo 1, ni 3, ni 4, ni 5, y el capítulo 2 se bifurca en otros 2 y continúa en 2. ¿Dónde está el capítulo 1? Además, existe otro cuento que le precede, que es 8 y 27, y existe otro cuento que tiene un color dudoso, como el amarillo, y existe la soledad y la luz de las velas, que curiosamente también se duplican. Si para Dante el 9 es el número del milagro, al ser Dios por sí mismo, y plantea una racionalidad profunda en la espiral de la moral, de la virtud y del castigo, en este libro encontramos figuras que representan algo parecido, pero regido por un principio que no es exactamente el que Dante pensaría. Digamos que le sacamos la vuelta. En todo caso, Foucault y Dessertó podrían moverse en este mapa estriado y pocas veces rizomático. Digamos que la soledad tiene profundidad y distintos tipos de voz. No hay uniformidad ni linealidad en estas historias, por eso me atrevo a decir que no es un libro de cuentos, sino que excede lo que es un libro de cuentos. Me parece que es una novela, me parece que su polifonía es poética, me parece que tiene evidentes rasgos de teatro y me parece que tiene un registro que abunda en lo que entendemos por novela. Nos estamos moviendo en un mapa entonces en donde mi corazón regresa a lo que Calderón de la Barca le dice a Clarín en alguno de los diálogos en La vida es sueño: nunca digas 1, di 2 y no me dejes solo. El capítulo 2 se defiende solo y la aventura no comienza en la primera página de este libro, que no contaré porque para ellos ustedes pueden leerlo. La aventura continúa en todo momento. Cuando el libro comienza, la aventura ya había empezado, y cuando el libro termina, la aventura continúa. Cuando el libro comienza para mí, en este cuento, nos estamos enfrentando a un epígrafe que me parece brillante. El capítulo 2, con el que comienza, continúa y termina este cuento, menciona a Cat Mount, que en inglés es Cat Mountain, que es pantera, y que volviendo al latín y bifurcando la palabra significa cata, que es cubierto, cerrado, protegido, y pratok, que es totalmente. Esta es una arma que cubría tanto a un jinete como a un caballo. Entonces, estamos ante un jinete armado, ante un caballo armado y ante una pantera. Parece una vinculación interesante. Veamos de cerca esta arma que se tiene poca memoria de ella, porque más se piensa en el lugar que en la función y en la fisionomía que tuvo esta palabra hace ya muchos siglos atrás. Si bien es cierto que su poder de choque era más significativo y su invulnerabilidad era casi total, adolecía de defectos notorios. Tanto el jinete como el caballo se cansaban pronto, se movían más lentamente que otras caballerías y eran poco aptos para una lucha prolongada en el desierto.
poseían una capacidad de maniobra mucho mayor que las de las indisciplinadas caballerías pesadas occidentales. Este tipo de artefactos soportaba cargas frontales e incluso hostigamiento, ya que ciertos periodos incluso aguantaba armas ligeras dentro de su pesadez. Hay muchos imperios que los utilizaron. El imperio occidental se sostuvo en estas armas. El imperio Arqueménida, del cual no sabemos tanto, el Parto, el Sártamas, los armenios, el Seúcida, el Pérgamo, el Sasánida y ya más conocido el romano y el bizantino. Tras su uso regular por parte de los persas, los catafractos, que es el nombre en latín de este animal, de esta arma y de este lugar, fueron adaptados como tropas de élite romanas, siendo el germen de la caballería pesada de Europa occidental. Gracias a las obras de arte que nos quedan del periodo bizantino, sabemos que los últimos catafractos llevaban una armadura de escamas en el torso y una larga descripción que podría citarla después si es pertinente. A lo que quiero llegar es que quizás lo más cercano a la historia del deseo en la humanidad sea la guerra. Pero quizás no se piensa que una palabra, una sola, despliega todo un terreno fértil capaz de reducirse a un número que se asemeja a lo que se necesita para un fruto de luz. 2. Ella y él. Los dos en una batalla en la que no hay vencedores ni vencidos, una batalla que puede llamarse quizás amor, en donde no hay trofeos ni humillaciones, en donde todo es una continuación, un crecimiento, en donde el fin y el principio coinciden y se protegen casi irresistiblemente entre ellos mismos y de lo que los ataca. Un catamount, pues, un epígrafe que ilumina la racionalidad pura de la unión de dos cuerpos por el deseo, de dos diferencias que generan armonía. El arte de la guerra, el arte del deseo, el arte de saber abrir una ventana y ver otra, y el riesgo de ver. Las ventanas no son tampoco palabras cualquiera, no son solo objetos que uno utiliza para ventilar el aire, o cambiar el paisaje, o vestirse los ojos de nuevo. Las ventanas con Julio Cortázar, personaje y coautor de esta obra, volvemos. Es un texto enorme y lúdico, no digo nada nuevo con esto, hablamos de Rayuela. Es por ello que necesito centrarme en vincular dos capítulos que considero estrechamente ligados a la médula de este libro, Geometrías del Deseo, que considero que es un mandala profundamente femenino. Estos dos capítulos son el 148, que es de otros lados, y el 41, que es más bien del lado de allá. Estos dos capítulos se complementan en tanto la figura del puente puede ser leída como figura con todo lo que conlleva del lenguaje. Es decir, en el capítulo 41, si recordamos brevemente, está en un lado Traveler, en el otro Oliveira, y en el medio una tabla improvisada, donde al medio hay una mujer que está tambaleándose a punto de caer y que lo que le preocupa es ver si lleva o no el paquete de cigarros a un lado o al otro. Si bien en el capítulo 41 se construye un vínculo visual entre los dos extremos, el mismo capítulo propone paralelamente un vínculo auditivo, puesto que este es uno de los capítulos en los que gracias al puente se escuchan mejor las voces de los personajes principales y de los observadores interactuando entre ellas, de tal forma que el narrador queda relegado de su función para dejar que las acciones y los personajes hablen por sí mismos, y eso también sucede en esta obra, en Geometrías del Deseo. Del mismo modo, gran parte del capítulo 41 nos explica el juego Cementerio, en el cual fluye el metalenguaje con una función lúdica, catalizadora de la acción, capaz de evocar el pasado de los personajes, al ser un juego de su infancia, adolescencia y perdurar en el tiempo, y siendo a la vez un juego en el que se demuestra la habilidad y el conocimiento de los participantes, juego al que también están expuestos todos los que desean leer este libro. Considero que la importancia de la figura del puente radica en que, como dice Ana María Barrenechea en el cuaderno de bitácora de Rayuela, representa la unión y pasaje. De ahí que esta figura sea comparable a los hilos que menciona el autor en su bitácora, me refiero a Cortázar. Por un lado, el puente acentúa la noción de movilidad en busca del objeto de deseo, la mujer que está al medio resbalándose. Por otro lado, el puente así como por otro lado marca la noción de dos espacios. Por un lado la vida y la humanidad, que es Traveler, y por otro lado la muerte, lo inhumano, que es Oliveira. Y también marca dos tiempos, pues muestra dos historias que siempre están separadas y en constante búsqueda. Del mismo modo y aún más interesante, muestra al objeto de deseo oscilando entre los dos polos como intercesor entre los dos mundos. Quizás sea una ventana. En este libro encontramos relecturas, intertextualidades polifónicas y escenas creadas por Hélène, Salvador, Soledad, Alberto, Pamela, Paulo, Diana, por un mono que aparece finalmente para completar nuestros nervios rotos en esta geometría. Estamos saltando de Rayuela a geometrías y no hay tanta distancia. Vuelvo al puente del que hablaba y del que quizás todos ustedes, lectores de Cortázar, ya conocen.
Siempre se mencionan las dos complementariedades, Traveler y Oliveira, así como Talita y la maga. Se da pie al tema de los dobles en la novela y también en Geometrías del Deseo, en mi opinión. Su enfrentamiento vía el lenguaje y la construcción del puente. El tema del doble en Geometría se plantea desde las dedicatorias de esta novela hasta los personajes que intersectan sus voces, que se plantean discusiones políticas, ironías sociales, fricciones, metaficciones y sueños que trascienden la versatilidad de lo humano. Y me quedo con la imagen tomada de Rayuela para continuar mi interpretación de un retazo de esta geometría. La figura de Talita haciendo equilibrio en una balanza, siendo ella la que decide, quien juzga qué extremo será el que pese más. Siendo el deseo quien escribe el prólogo, quien decide quiénes serán los personajes de este libro, que también juegan al teatro y componen una pieza, siendo el deseo quien escribe la partitura de las manos diestras y zurdas que deben aprender a tocar, valdría la pena pensar si la función de una balanza es equilibrar y si el equilibrio es parte de la conexión de las fuerzas, como el puente hecho de tablas, que es una intersección entre dos ventanas, que es un centro, quizás un mandala, y esta idea de la necesidad de un centro es importante en tanto recorre Rayuela como texto, Rayuela como pretexto y tal cual en Geometrías del Deseo como texto y pretexto. Del mismo modo estamos entre París y Buenos Aires y París y Lima. Para ilustrar esta búsqueda del centro alcanzada a través de un puente, me salteo al otro capítulo que comenté que compararía, el 148, que es del otro lado, entre comillas. El texto reza así: persona, la voz en vez de derramarse en todas las direcciones, se estrecha para escapar por una sola salida y adquiere por ello un sonido más penetrante y fuerte. Este capítulo son solamente 5 líneas en las cuales se da una definición tomada de un libro muy antiguo de la palabra persona. Por eso regresamos a 1911, en La mitología de la espiral, otro cuento de este libro, que intensamente nos confronta con nosotros mismos. Como sucede con los mandalas, comenzamos en geometrías a rotar entre microespacios y es en ese tránsito especial que se nota en los que se nota cómo lo que unos llaman locura y lo que otros llamamos razón se exacerba. Se negocia la marginalidad o subalternidad de los sujetos femeninos de formas impecables, debo decir, en todos los cuentos, o poemas, o piezas. Talita en medio del puente, o Sofía haciendo equilibrio entre las ventanas, abriéndolas o cerrándolas y decidiéndose por una. El hábil juego verbal que provoca Cortázar en el capítulo 41, citando una definición que no nos consta que exista, y hace énfasis en el alargamiento de la O en la palabra persona. ¿Para qué? Para adaptarse mejor a la cosa que designa. Importante tomar de esta definición lo siguiente: este vocablo, persona, toma origen del verbo personare, que quiere decir retener. Y quizás eso es lo que se trata de hacer con las palabras y con el arte y con este libro. Los partos de 9 meses muchas veces pueden durar 10 años, muchas veces pueden durar una vida y quedar silenciados en su propio silencio. Hoy estamos ante un complejo libro en el que 10 años han sido suficientes para que un lenguaje trascienda a otro y se acerque de un modo personal a la historia de varios de nosotros. Existe un diálogo de pistas, no en forma de tabla, como lo haría Cortázar, sino en forma de lluvia, como lo harían las mujeres en diversas culturas no occidentales. Existe un código de pistas en donde los números juegan un rol vital en la forma de las cosas, en el movimiento de los planos, de los tiempos, de los espacios. Estas páginas hiladas y deshiladas, siguiendo la desdicha de Penélope y la ventaja de Penélope, siguen un sueño infinito, la posibilidad de la entrada a la mirada femenina, al profundo dolor de pensar tanto y de quizás llegar a una verdad, una sola. Les invito entonces a encontrar las pistas, a comenzar el juego, a vencerse a sí mismos y a retener el objeto que cargan en sus cuerpos, aquel que bombea sangre y no permite que su voz se escape. Sofía creo que hablará un poco más sobre el azar objetivo, que es parte de la médula de este libro. Finalmente quisiera terminar agradeciendo por la invitación, invitándolos a ahondar más en esto de no me digas uno Dios y no me dejes solo, que en el fondo es un grito entre líneas, creo yo, del deseo y de la geometría. Muchas gracias. Gracias, Andrea.